Bueno, queridos amigos, Academia Penal activa con este tema de las medidas de aseguramiento. Precisamente nosotros nos hemos preocupado por entender cuál es la legitimación que tiene la representación de víctima para poder pedir esa medida de aseguramiento. En punto de las medidas contempladas en nuestra Constitución y en la ley que rige el sistema acusatorio. No podría la víctima pedir otro tipo de medidas que no sean las que están contempladas en la Constitución y la ley. Segundo, no puede pedir la víctima medidas de aseguramiento que no correspondan con los delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación. Pero lo más importante es cuándo queda legitimada esa víctima para hacer ese ejercicio. Uno, esto nace de la sentencia C-209 del 2007 y que luego se normativiza con la ley 1453 del 2011. Es decir, primer requisito contemplado en el artículo 306. La Fiscalía debe de anunciar que no va a pedir la medida de aseguramiento. Segundo, la víctima solo está legitimada para pedir la medida de aseguramiento siempre y cuando lo haga de manera residual, porque la fiscalía desiste de no pedir la medida. No es que lo va a hacer en igualdad de condición a la vez con la fiscalía. Es decir, no se puede admitir que la fiscalía pida una medida y la víctima pida otra. Por ejemplo, la fiscalía pide medida no privativa de la libertad y coetáneamente la víctima quiere pedir medida privativa de la libertad. Eso no se puede en el sistema constitucional colombiano, porque la víctima en los sistemas ordinarios no reemplaza a la fiscalía ni se equipara con la fiscalía. Por eso el primer requisito establecido en el 306 es precisamente que la fiscalía no vaya a pedir la medida. Entonces, de manera residual o subsidiaria quedaría legitimado la víctima para solicitarla, siempre y cuando el fiscal les ponga al juez cuáles son los argumentos para él no pedir la medida. Y esto tiene una justificación, y es que el juez entonces posteriormente, al darle cabida a la representación de víctima para que él pida la medida, porque el fiscal no lo va a hacer, tiene que evaluar si los fines, si los requisitos con los que la fiscalía no quiso pedir la medida son los mismos que va a utilizar el defensor de la víctima, porque no pueden ser los mismos salvo que tenga unos elementos probatorios distintos que acrediten, por ejemplo, que si la fiscalía dijo que el imputado no va a comparecer o por el contrario, que el imputado sí va a comparecer, entonces, como tal, el representante de víctima tiene que traer unos elementos probatorios que digan que no va a comparecer. Pero no puede jamás pedir la representación de víctima una medida de aseguramiento con los mismos argumentos con los que el fiscal desecha no solicitarla. Ahora, importante, no se puede desbordar la representación de víctima en pedir medida de aseguramiento por delitos no imputados. Tiene que ser estrictamente por los delitos imputados siempre y cuando sobre esos delitos quepa una medida de aseguramiento. De admitirse que en Colombia la representación de víctima entre coetáneamente a pedir medidas con la fiscalía, sería convertir dos fiscales en un sistema acusatorio, lo que atenta contra el ejercicio del derecho de defensa. Porque en el sistema ordinario solo la fiscalía y sus delegados tienen esa facultad. Es más, ni siquiera el Ministerio Público. Alguna vez algún procurador intentó eso y llegó a la Corte Constitucional por vía de tutela y lo desecharon de plano. Es una situación totalmente inconstitucional. No podemos los abogados defensores, cuando estamos ejerciendo la defensa de las víctimas, creer que en los sistemas ordinarios nosotros somos cofiscales. No somos cofiscales. Sencillamente hay que cumplir con los requisitos del 306 que ya están establecidos para que el juez valore qué tanto puede el representante de víctima subsidiariamente, residualmente pedir una medida de aseguramiento en aquellos casos donde el fiscal desecha
no pedirla. Ahora, existen casos importantes, claro que sí, que son atípicos. Por ejemplo, cuando la fiscalía llega y retira la medida de aseguramiento que ya solicitó, ¿sí? ¿Qué tanto puede un fiscal entrar a retirar esa medida de aseguramiento? Es una discusión interesante. Cuando ya otro colega de él la sustentó, ¿sí? ¿O acaso no se aplica ahí el principio de preclusividad? Pero eso es un tema que lo vamos a trabajar en otra sesión. ¿Por qué? Porque cuando el fiscal A sustentó la medida y llega un fiscal B que reemplazó a la A y la quiere retirar, allí hay que entrar a analizar si ya esa solicitud sustentada se está haciendo a nombre de una entidad o por el contrario el otro fiscal cree que es que él no actúa a nombre de una entidad sino lo hace a nombre personal. Eso lo vamos a analizar con toda la calma porque conozco un caso interesante en donde un fiscal B reemplaza a la y llega apoyado bajo un supuesto comité técnico a decir que el comité técnico dijo que las conductas eran atípicas y entonces él está autorizado para pedir el retiro de la medida. Y ahí hay una reflexión. ¿Acaso el comité técnico obliga a los jueces de la República? Por supuesto que no los obliga. Por hoy entonces dejamos claro exactamente, uno, que la representación de víctimas solo puede pedir medidas de aseguramiento de manera residual siempre y cuando se cumplan los cometidos del artículo 306. Dos, no puede pedir medidas coetáneas a la fiscalía. Tres, en caso de aceptársele por parte del juez que sí está legitimado para pedir la medida de manera residual y subsidiaria cuando el fiscal diga por qué no lo hace, no lo puede hacer más allá de los delitos que fueron imputados por la fiscalía. Es un tema bastante atípico que en un sistema acusatorio se permita todo esto. Indiscutiblemente que por política criminal la única justificación que existe es que este es un país de víctimas, un país violento en donde se le quiere dar a esa representación de víctimas la posibilidad de tener acceso a la justicia, lograr la verdad y, por qué no decirlo, hacia el futuro, poder lograr una reparación de perjuicios. Sin embargo, nos preguntamos, ¿acaso no era suficiente con que el Estado estuviera representado por la Fiscalía? Pero, insisto, por política criminal se ha venido aceptando que la víctima participe en ese escenario de la medida de aseguramiento y en casi todos los escenarios del sistema procesal, aun cuando en el juicio tiene una actividad totalmente pasiva. Nuestro tema central es que las víctimas y su representante no pueden pedir medida de aseguramiento coetáneamente con la fiscalía, solo en los casos limitados del artículo 306 que establecen cuáles son, en qué momento y cómo lo puede hacer siempre y cuando la fiscalía desista de pedir la medida. Academia Penal presente.